Este es un programa especial, lo anunciamos a comienzo. Vamos a abordar nuestras columnas con la figura de Eva y de Vita y su rol protagónico en los diferentes ámbitos. En este caso, Brian nos tiene preparado algunas cuestiones relacionadas a esto. Me estabas esperando que me acomode. No. Por eso pensé que estabas... sí, la verdad que sí. La semana pasada hablábamos de la incursión justamente del peronismo en el deporte, donde marcó una preponderancia y un antes y un después en el deporte argentino. El peronismo justamente con sus políticas llevadas a cabo dentro del deporte argentino. Lo veníamos remarcando debido al poco vorágine o a la poca intención de las políticas que se está llevando en este contexto actual del deporte, donde se ha habido muchas situaciones conflictivas en cada uno de los deportistas que han tenido justamente en esa representación al país en los Juegos Olímpicos presentes que se están llevando en Tokio 2020 +1, diferentes circunstancias en el que han llegado a ese lugar por esfuerzos propios. Justamente da la casualidad que la mayor representación que tuvo Argentina en los Juegos fue en 1948, en los Juegos de Londres, que llevó 199 atletas a Argentina. ¿A qué voy? A que justamente 2 años antes de esos Juegos Olímpicos fue lo que se impulsó los Juegos Nacionales Evita. Claro. A partir de ahí, el deporte dio un giro notorio durante varios años y aún se siguen llevando a cabo los Juegos Campeonatos Nacionales de Evita. Y cuando esa política pública llevada justamente al deporte como, se podría decir, una cuestión de Estado, el deporte dio un salto de calidad y cualitativa importante que se lo vio reflejado en los siguientes Juegos Olímpicos, en el 1948 en Londres y en 1952 en Helsinki. Justamente da el mismo año del fallecimiento de Vita, que a partir de ahí las atletas argentinos no han tenido un numeroso participación justamente en los juegos de diferentes años que se llevaron a cabo. Pero los Juegos Nacionales, que se marcó justamente durante el año 1947 y 1946, en el 46 se impulsó, se llevó a cabo por primera vez en 1947. A partir de ahí, cuando empezaron a darle, primero eran más juveniles. Eran infantiles. Claro, de 12 a 18 años, a través de la Secretaría de Deporte y Cultura justamente de la Nación, se le pudo impulsar justamente a este torneo, este campeonato nacional a través de Vita Duarte, donde con justamente su fundación, la fundación, llevó a cabo un logro magnífico que se dio durante su transcurso. Yo no sabía que además los Juegos Evitas también fueron promulgados por el Ministerio de Salud, de Ramón Carrillo. Claramente, sí, en concordancia justamente con eso, Carrillo fue el que también impulsó los exámenes médicos para cada uno de los atletas que podían concurrir justamente a ese campeonato nacional, donde hicieron un trabajo de logística importante y también de una articulación donde pudieron llevar a cabo durante esos primeros años el campeonato nacional, que luego se convirtió en los Juegos Nacionales Evita, pero que en ese momento eran tan solo 5 deportes. Después se empezaron a impulsar mucho más. Empezó con el fútbol, con el vóley y con el básquet,
Y a partir de ahí y de su captación que tuvo y su adaptación que empezó a ser más fuerte en diferentes ámbitos, ya sea de escuelas, porque también se le daba a esto más importancia para que las escuelas propias puedan tener sus campeonatos y a partir de ahí puedan llegar a clasificar a los Juegos Campeonatos Nacionales. Por eso se impulsaba en cada uno de las instituciones escolares esta posibilidad de poder participar. Sí, de hecho, para todos los niños y las niñas o los jóvenes que querían participar de los Juegos Evitas y no tenían los recursos materiales, no sé, alguna pelota o algo de eso para poder entrenar, o bien la ropa, o bien el presupuesto para poder viajar, qué sé yo, el Estado se lo garantizaba eso de alguna manera. Yo no sé si ustedes alguna vez han visitado el Museo de Evita en Capital. Sí, yo fui. Hay un montón de pelotas y de cosas que se daba desde el Estado para que los más jóvenes puedan participar particularmente de los Juegos Evita. Sí, la verdad que justamente a partir de eso dio un cambio importante. El deporte, más allá que era, porque se le permitía, se podría decir, a la clase popular poder llegar a un deporte mejor, más organizado, y eso, la preponderancia que tuvo justamente Evita para realizar ese torneo, esas competencias que llevaban justamente su nombre y que se desarrollaban en distintos puntos del país, era un hecho de suma importancia que se dio justamente en esos tiempos de finales de la década del 40 y comienzos del año 50. Y a partir de ahí también hubo muchos deportistas que estuvieron de acuerdo y que empezaron a trabajar en conjunto justamente con Evita, que también se sintieron representados porque era la forma en la que ellos podían o pudieron haber tenido la ayuda de un Estado donde justamente se haga propio justamente esta intención de poder llevarlo a cabo. Uno de los hechos más emblemáticos que se dio fue el de Gatica, que siempre que peleaba se subía al ring con no me acuerdo la palabra que utilizan, que es la campera que suben al ring y que decía Perón Evita en todas sus Exacto. en diferentes es peleas. Como una bata. Sí, bata, bueno, algo así, es una bata larga donde en su espalda decía Perón Evita de distintos modos, claramente en sus distintas batas que llevaba siempre decía Evita Perón. Y a otros deportistas en Helsinki 1952 justamente el fallecimiento se da en esa época donde fallece Evita, se están desarrollando los Juegos Olímpicos y en Argentina y en los argentinos que pudieron disputar justamente esos Juegos Olímpicos, el fallecimiento de Evita a algunos se le hizo difícil llevar a cabo sus rendimientos deportivos dentro de esos juegos porque se vieron representados, porque además de que había fallecido una figura emblemática en el país, para ellos, para los deportistas que estuvieron justamente y que se sintieron parte del peronismo o el apoyo justamente que le dio Evita en esos años, a algunos les complicó. Y en un discurso que tuvo un medallista justamente que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki 82, luego del fallecimiento de Evita, dijo, no, espera que lo tengo textual. ¿En el 82 o en el 52? En el 52, perdón. Estaba saltando años. Pensé que lo había dicho en sintonía con Eva, no. pero muchos años después. Sí.
pero había fallecido, y en un discurso que lo traté de buscar de forma audio, pero no lo encontré, entonces lo tengo escrito. Remarcó, bueno, ahora lo perdí, pero había remarcado la importancia que tuvo Evita justamente en eso, y donde habló del sentido de país en el que se sintió y él ha apoyado, porque él vino de una clase popular importante, de un lugar donde no podía estar si no fuera por el esfuerzo que se dio de la cuestión de Estado durante esos años. La verdad que a pesar de eso y ese fallecimiento de Evita, la medalla de plata se la dedicó a ella. En unas sentidas palabras, ahora no recuerdo bien, pero lo voy a estar buscando para más adelante. Pero la verdad que ha marcado un antes y un después, y luego eso yo creo que si no hubiese fallecido, me parece que el impulsor iba a ser aún más mayor. Y eso imposibilitó justamente al deporte seguir progresando en algo que se estaba haciendo de la mejor manera, porque no solo se hacían campeonatos nacionales, sino campeonatos escolares, sino también Evita era una impulsora de cada uno de los clubes de barrio, donde siempre estaba ahí a la orden del día para poder que a ningún club a ningún club del barrio le pueda faltar herramientas para poder llevar a cabo las prácticas deportivas en esos clubes. En esto que vos decías, Bra, me parece importante también entender que más allá del deporte en sí y más allá de la cuestión de recreación de los niños y niñas que participaban de los Juegos Evita, también tenía que ver con la posibilidad de acceso a un montón de cuestiones deportivas que por ahí no lo hubiesen tenido nunca. La cuestión de participar de un torneo que era federal, poder irse de sus ciudades a otra ciudad por ahí de la misma provincia, o irse mismo de la provincia a otra, conocer, poder estar en complejos deportivos, conocer otras personas. Digo, me parece que también marca algo que por ahí para algunos de nosotros ya esta época es como más común. En ese momento me imagino que el hijo de un trabajador humilde no iba a poder, si no era de la mano del Estado, viajar a otra provincia, hacer deporte de una manera autónoma, si no estaba acompañado por un proyecto deportivo del Estado. Y también lo que tiene que ver con la cuestión del deporte como espacio de contención de niños y niñas, que en la actualidad siempre también lo mencionamos, la figura de los clubes barriales como un lugar de contención, un lugar de casi igual que la figura del colegio, claro, donde se enseñan valores, donde se enseña disciplina, donde se enseña también la cuestión del compañerismo, de jugar con un otro, de la competencia, de las frustraciones, digo, todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo y la formación de sujetos. Y me parece que eso es lo importante de poder entender también cuál fue el rol del Estado en el deporte en esa época, y cuál fue obviamente el lugar de Eva Perón en esos Juegos Evita, que después del golpe del 55 los Juegos los dejan en el olvido, no se hacen más hasta recién en el 2003 que la Secretaría, en una reunión en el 2003 entre los secretarios y directores de deporte de todas las provincias, se vuelve a reflotar el proyecto de los Juegos Evita. En el 55 caen los Juegos Evita, en el 73 vuelve, y después con la última dictadura vuelve a caer hasta el 2003. Perdón, ahí, claro, está bien. Me había confundido de golpe militar. No, claro, tuvo dos interrupciones, digamos. El 55 y el... Que era con esto que... Claro, sí. No se puede nombrar la palabra Eva, no se puede... Sí, la proscripción del peronismo por 18 años. Claro, viene en relación a eso, tuvo dos interrupciones.
Sí, pero igualmente no hubo ninguna otra jornada deportiva de esa magnitud a nivel del país. No es que le sacaron el nombre por la proscripción, sino que la realidad es que generar derechos y lugares de fomento deportivos no existía en... Sí, nada relacionado a la inclusión, que Exacto. digamos que era lo que promulgaba los Juegos de Evita, lo que llevaba adelante, digamos, ¿no? Eva y, bueno, todo el gobierno peronista. Sí, no, tal cual, en ese sentido, justamente donde se había dejado de actuar, remarca la importancia o lo mal que les hacía a las clases altas que un chico de un pueblo pueda llegar lejos con esfuerzo y con el esfuerzo propio y también y con el acompañamiento del Estado. Del Estado como eje principal en búsqueda de lograr que deportistas puedan llevar a cabo sus mejores rendimientos. Y a partir de eso, ante la masividad que hubo en los campeonatos nacionales, luego tras el fallecimiento de Evita y luego de la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, se dejó de realizar justamente estos campeonatos nacionales durante más de casi 20 años y que tuvieron su vuelta recién cuando volvió un partido justicialista a ejercer justamente en el Estado argentino como el de Néstor, que a partir de ahí empezaron a llamarlo y denominarlo Juegos Campeonatos Nacionales Evita. Pero la verdad que sí, en marco de estos políticas públicas que hablábamos en la editorial y en el comienzo del programa, el deporte no dejó de ser algo en vano en el país a partir de una Evita que se puso a disposición justamente de clubes de barrio, de escuelas, para que puedan poder desarrollar y tener las herramientas suficientes para que el deporte crezca. Y bueno, uno lo ve y se lo vio en el fruto de esos pequeños años en diferentes torneos que, bueno, después, como bien decíamos, se dejaron de desarrollar. El deporte no fue un valor de importancia para ninguno de los gobiernos que sucedieron justamente al gobierno de Juan Domingo Perón. Por supuesto. Me gustó. Sí. ¿Ibas a decir algo más? No. Bueno. Estaba buscando un dato que no tiene relación con el deporte, pero sí con Eva, de la ciudad de La Plata. Estaba buscando, pero no recordaba, nada que ver igual, pero no recordaba en qué momento se le había cambiado el nombre a la ciudad. Inicialmente se llamaba Ciudad de La Plata en el 52, después de su fallecimiento. Más precisamente en agosto del 52 se comenzó a llamar Eva Perón hasta el 55. Que ya le cambiaron el nombre de nuevo a la ciudad de La Plata por la llegada de la dictadura cívico-militar. Bien. Era eso. Lo que estaba chequeando y me quedé justo con eso. Pero bueno. Bueno, y después lo que fue... Era un paréntesis, claro. Brian. Y después, bueno, de lo que fue el post-fallecimiento de Evita. Evita, bueno, también inauguró 2 autódromos, donde acá en la Argentina no había, y se llevaron a cabo el autódromo Juan Carlos Gálvez, que es el de Buenos Aires, y el autódromo Ruta 15, que se llama, que estaba por Balcarce, donde también fueron 2 hechos, 2 autódromos inaugurados bajo el gobierno de Perón, como Evita como eje principal. Después, bueno, tuvieron los acompañamientos que se le dio a los diferentes clubes, como bien decíamos, en los hechos
de organizar o realizar su estadio, el estadio de Racing más que nada, que se llama Domingo, que tiene justamente hasta hace poco tenía el nombre de Perón, pero que bueno, se impulsó. ¿Se lo cambiaron? Sí, o están en un debate de intentar cambiar el nombre porque dicen que no va con lo que es el club, quieren ponerle el nombre de algún referente institucional, entonces por eso. El que no cambió el nombre es el de Eva Perón, que es el estadio de Sarmiento de Junín, que ese también, bueno, tiene el nombre propio de Evita. Así que no, y bueno, bien decíamos que con el transcurso de los años se le dio estos homenajes a Evita por lo realizado en el deporte argentino. El 9 de agosto de 1952 se instituyó la ciudad Eva Perón, que es donde estamos localizados nosotros en este momento. Y en conmemoración a Eva Perón por su fallecimiento. Exactamente. Obviamente los clubes de fútbol pasaron a llamarse Gimnasia y Esgrima, Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Eva Perón, y Estudiantes de Eva Perón también. Y duró hasta el 55. Yo tengo unos diarios viejos en casa que son del 55. Y aparece, después lo voy a buscar y lo voy a traer para mañana, se los prometo. El día en que cambia, bueno, sí, la noticia, digamos, donde cambia y se deja de nombrar ya el peronismo y eso. Lo voy a traer después a colación. Lo vamos a borrar nosotros, de última le sacamos fotos y lo subimos. Lo podemos subir y además se los voy a leer. O sea, no voy a traer el diario porque es un libro. Es grande. Eso yo iba a preguntar. Un diario del tamaño de la mesa, pero o sea, es bastante grande, tener como 50 centímetros por 30. Y es pesado. Además no lo muevo mucho porque tiene hojas viejas, no se puede llegar a romper. Es una reliquia.